Desde que tengo memoria, sabía que había algo mal con nuestra forma de vida cuando las personas podían ser maltratadas por su color de piel. Rosa Parks. Hola, yo soy Eduardo Aguilar y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias, vino a mí la pregunta: ¿cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast te contaré los sucesos que inspiraron a los artistas a crear la letra de sus canciones. Esta semana, Hurricane, del cantante y compositor estadounidense Bob Dylan. Sin más, sean bienvenidos a Mano Destra. Bob Dylan nunca ha sido un autor de números uno. Lo más arriba que ha estado en las listas en toda su carrera es en el puesto número 2 con el single Like a Rolling Stone. Pero para enero de 1976, el músico, compositor y cantante publicó en el álbum Desire la canción Hurricane, con el cual dio a conocer el caso de injusticia judicial que sufría el boxeador Rubin Hurricane Carter. Nacido el 6 de mayo de 1937 en Clifton, Nueva Jersey, siendo el cuarto hijo de 7, Rubin desde el principio demostró tener una actitud algo rebelde pese a su tartamudez. Su padre Lloyd, que era diácono de una iglesia, fue el primero que lo puso en contacto con la policía cuando solo tenía 9 años, al entregarlo por haber robado una camiseta en un establecimiento. A los 12 años, fue detenido nuevamente tras atacar a un hombre con un cuchillo. Rubin argumentó que el suceso se había dado, ya que el hombre se acercó a sus amigos intentando seducir a uno de ellos. Carter intentó defenderlo. Le arrojó una botella de vidrio que le pegó en la cabeza al acosador. Ambos forcejearon, pero Rubin huyó tras clavarle la navaja en el brazo. Una semana después, lo arrestaron. El policía encargado del interrogatorio sería de la Pesca, quien aprovechó no solo para amenazarlo, sino para humillarlo por su color de piel. Llevaron a Rubin a una corte para menores y le dictaron sentencia de permanecer en un reformatorio 6 años, y sería enviado al hogar estatal Jamesburg para cumplir con su condena. En 1954, Carter escapó del violento reformatorio cuyo ambiente hostil sobrellevó por un tiempo, incluso llegando a adaptarse para sobrevivir entre peleas y abusos que ahí se daban, y para evitar una nueva detención, se enlistó en el ejército de los Estados Unidos, quienes nunca descubrieron sus antecedentes, y a los pocos meses de terminar su preparación básica en infantería, fue enviado con la 101ª División aerotransportada a la joven Alemania Federal, todavía bajo el régimen de ocupación por parte de las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. Estando ahí, comenzaría sus estudios, incluyendo una clase del método Dale Carnegie para ayudarle a superar sus problemas de tartamudez, y sería aquí donde conocería y comenzaría a practicar box. Para 1956, obtuvo su baja honorífica y regresó a Paterson con la intención de convertirse en un boxeador profesional. Cuando volvió a su pueblo natal, era ya campeón de peso welter europeo, pero esto no impidió que, al pisar de nuevo su territorio, de la Pesca, ahora convertido en sargento, lo encarcelaría para que cumpliera con el resto de su condena. Fue detenido debido a la fuga de Jamesburg y debió permanecer 10 meses en el reformatorio de Annandale. Apenas unos días después de haber sido liberado, fue apresado nuevamente, esta vez por un robo callejero y por golpear a un hombre. Fue condenado y pagó 4 años en la prisión estatal de Trenton. En el programa de boxeo de Trenton, encontró la herramienta para hacer tolerables esos años de encierro y también la que le daría una oportunidad al salir. Rubin recuperaría su libertad el 21 de septiembre de 1961. Tras entrenar mucho para convertirse en boxeador profesional, y al salir, juró nunca más volver a pisar una prisión. De hecho, 24 horas después de recuperar su libertad,
el 22 de septiembre de 1961, hizo su debut como profesional tras acumular experiencia amateur en prisión. Venció por puntos a Vic Reed en el estadio del campus deportivo de la Marina en Annapolis por un combate por el que cobró solo $20. Con un poderoso gancho de izquierda como carta de presentación, se ganó el apodo de Huracán y el reconocimiento entre los medianos de su tiempo, sobre todo después de noquear en apenas 69 segundos al cubano Florentino Fernández en el Madison Square Garden el 27 de octubre de 1962. La aplastante victoria ante Fernández solo fue el principio, pues 14 meses después, el 20 de diciembre de 1963 en Pittsburgh, Carter sacó de la pelea a su adversario Emil Griffith en el primer round. Por ese entonces, Emil era campeón mundial welter de la AMB y el CMB. Esta derrota sería una de las 2 veces en las que Griffith resultó noqueado en sus 111 presentaciones profesionales. El 24 de diciembre de 1964, le propinó una paliza al entonces campeón mundial de peso medio, Joey Giardello. Sin embargo, el cinturón se lo dieron a Giardello. Después de una deliberación de 35 minutos, los 3 jueces, Bob Police, Dave Biloff y Jim Mina, le otorgaron la victoria. Una decisión que fue recibida con aplausos y abucheos en dosis parejas. El motivo: un negro no podía ganarle a un blanco. «Gané claramente, al menos 9 de 6 rounds», dijo Rubin. «Hizo mi pelea, no me presionó como esperaba, no peleó por dentro y me la hizo fácil», argumentó Giardello. Aun cuando había ganado notoriedad y se había convertido en una figura pública reconocida, Rubin siguió luchando contra uno de sus rivales más acérrimos: el racismo. Rubin el Huracán Carter, que se había reformado hacía tiempo ya, no se hizo amigo de la policía. Incluso llegó a expresar enojo hacia las ocupaciones por parte de algunos oficiales de barrios negros. Por otro lado, a la policía le molestaban las declaraciones que presuntamente había hecho, abogando por la violencia en la búsqueda de la justicia racial, y sacando a relucir su historial juvenil manchado, y el hecho de que el boxeador frecuentase bares y clubes nocturnos. El 17 de junio de 1966, a las 2:30 de la mañana, 2 hombres negros ingresaron al Lafayette Bar de Patterson. Armados con una escopeta y una pistola, abrieron fuego contra 2 clientes que estaban en la barra, Fred Naujax y Hazel Tanis. Naujax perdería la vida en el acto, al igual que el barman del lugar, James Oliver, y el cliente William Marins, al recibir un tiro en la cabeza. Esa misma noche, Carter estaba tomando un descanso en Night Spot, un bar ubicado a 700 metros del lugar de la balacera. Había estado entrenando para su próxima oportunidad por el título mundial de peso mediano contra el campeón Dick Tiger en octubre de ese mismo año, y como era costumbre, decidió tomarse un trago para relajarse un poco. En el bar, el joven John Artis, de 19 años, lo reconoce y más tarde se ofrece a llevarlo a su casa. Ambos abandonaron el lugar junto con otro amigo, John Royster, y partieron en el Dodge Polara blanco de Carter, que fue conducido por Artis. Un par de kilómetros adelante, el sargento Theodore Copter lo detuvo. Enseguida reconoció al boxeador y lo dejó continuar, no sin antes decirles que estaba buscando a 2 negros en un auto blanco por el ataque en el bar. Carter y Artis dejaron en su casa a Royster y de inmediato y por desgracia se convirtieron en el perfil de los 2 presuntos implicados en el crimen. Fueron detenidos nuevamente y sin decirles la razón por la cual los llevaban detenidos, Rubin y Artis fueron conducidos al bar donde estaban los testigos, quienes aseguraron que ellos no eran los sujetos que habían visto. Posteriormente los llevaron al hospital St. Joseph para que Hazel Tanis lo reconociera, y aunque estaba malherido, aseguró que ni Rubin ni Artis habían sido los agresores. Unas horas más tarde, en una comisaría de Elizabeth, una ciudad ubicada a 30 kilómetros de Patterson, fueron sometidos a una prueba con detector de mentiras. Ambos la superaron. Entonces, y a falta de pruebas, fueron liberados. 2 semanas más tarde debieron testificar ante un jurado.
La descripción física de los asesinos ni siquiera se aproxima a la imagen de Carter y Artis. Fue la declaración de Vincent de Simon, investigador a cargo del caso, quien también señaló que, según los testigos, los atacantes usaban ropa negra, un detalle que tampoco coincidía con la indumentaria con la que habían sido detenidos Carter y Artis la noche del hecho. Siendo aún libre, Carter viajó al Rosario para enfrentarse con Juan Carlos Rivero el 6 de agosto en el Estadio Norte. El Huracán no se esperaba que esa pelea fuera la última. El 14 de octubre de 1966, Carter y Artis fueron apresados nuevamente. Para ello habían resultado cruciales las declaraciones de Alfred Bello y Dexter Bradley, dos nuevos testigos presentados por los investigadores, quienes estaban detenidos por un robo cometido la misma noche del triple homicidio. Durante el interrogatorio se encontraba el sargento de la pesca. Quería involucrarlos en el asesinato a como diera lugar, y se fabricaron un culpable perfecto. Carter era un ex convicto y era negro. Bello aseguró que mientras atracaban una fábrica ubicada en la misma cuadra, habían visto salir del bar al boxeador con una escopeta en sus manos y a su amigo con una pistola. Pese a que nunca se recuperaron las armas homicidas y a que la fiscalía nunca consiguió presentar un argumento sólido que pudiera sostener la motivación de los acusados para cometer los crímenes, los testimonios de Bello y Bradley terminaron siendo la llave del juicio que comenzó a principios de abril de 1967. Para el 26 de mayo de ese mismo año, Carter y Artis fueron condenados a cadena perpetua, pese a que el fiscal Vincent Hall había pedido la pena de muerte para ambos. Con el número de recluso 45.472, Carter reingresó a la prisión estatal de Trenton, de la que había salido en septiembre de 1961. En una entrevista en el año 1975, Rubin, el huracán Carter, daría la siguiente declaración: "No estoy en la cárcel por asesinato. Estoy en la cárcel porque soy un negro en los Estados Unidos de América, donde quienes ostentan poder solo permitirían a un negro ser un bufón o un criminal". Tras las rejas, Carter se alejó del boxeo, se centró en la lectura, sostuvo su inocencia a capa y espada y durante las noches se dedicó a escribir su autobiografía con una vieja máquina de escribir Underwood que le había dejado un recluso que había recuperado su libertad. En su libro, el 16º round, de retador número 1 al número 45.472, Carter exponía a partir de su experiencia las prácticas racistas tan presentes en Estados Unidos, las deficiencias del sistema judicial y la crueldad del régimen carcelario. 2 meses antes de la publicación del libro, para septiembre de 1974, su caso había sido reabierto luego de que Bello y Bradley se retractaran de sus declaraciones. En el juicio aseguraron que la policía de Patterson y la fiscalía los habían presionado para que mintieran a cambio de una reducción de pena en la causa por robo por la que los habían arrestado. Tenía 23 años y me exponía a una pena de 80 o 90 años. Mentí para salvarme, admitió Bradley. Por entonces el caso de Carter y Artis se había convertido en un ejemplo de los grupos que continuaban la lucha por los derechos civiles, y también se había sensibilizado a algunos artistas e intelectuales. Uno de ellos fue Bob Dylan, quien en 1975 compuso la canción Hurricane, cuya lírica no solo nombra de manera directa a los implicados, sino que hace notar cómo se da el crimen y la serie de inconsistencias durante los juicios en contra del boxeador. Dylan, acompañado por Joan Baez, Johnny Mitchell y Roberta Flack, actuó el 7 de diciembre de 1975 en la prisión de Clinton, donde Carter había sido trasladado 3 semanas antes. El grupo conformado haría shows para recaudar fondos y visibilizar la causa en el Madison Square Garden de Nueva York y en el Astrodome de Houston el 25 de enero del año siguiente. A la defensa de los 2 detenidos se sumó también Muhammad Ali, quien el 17 de octubre de 1975, apenas 16 días después de su tercer enfrentamiento contra Joe Frazier en Manila, encabezó una movilización al Capitolio de Nueva Jersey, en Trenton, para exigir un indulto contra Carter y Artis. Incluso se reunió, acompañado por Frazier, con el gobernador Brendan Bryan. Mientras tanto, los abogados defensores continuaban trabajando en la vía judicial que se había reabierto tras retractarse Bello y Bradley.
El 17 de marzo de 1976, la Corte Suprema de Nueva Jersey anuló la condena, ordenó que se efectuara otro juicio y permitió que Carter y Artis fueran liberados tras el pago de una fianza de $35,000. El dinero sería pagado por Muhammad Ali. En octubre de 1976, en el nuevo juicio, Bradley no declaró, pero Bello sí lo hizo. Nuevamente dio vuelta a su testimonio y señaló otra vez a Carter como culpable. La fiscalía argumentó que el triple crimen había sido un acto de venganza racial, aunque no presentó evidencias que sostuvieran esa idea. Los acusados fueron condenados nuevamente a cadena perpetua el 21 de diciembre y regresaron a la prisión estatal de Trenton. «Pueden encarcelar mi cuerpo, pero no mi mente», aseguró Carter luego de su segunda condena. Ya sin tanto apoyo de figuras de alta exposición, el exboxeador continuó presentando apelaciones que fueron sistemáticamente rechazadas por los tribunales de Nueva Jersey. Las cosas cambiarían para el Huracán cuando su caso llegó a un estrado federal. El 8 de noviembre de 1985, Lee Sarokin, miembro del Tribunal de Distrito en los Estados Unidos en Newark, consideró que la Fiscalía de Nueva Jersey había ocultado los resultados de una prueba con detector de mentiras a las que había sido sometido Bello y que indicaba que el testigo había mentido durante una de sus declaraciones. Además, evaluó que se habían producido graves violaciones constitucionales en la acusación. El extenso historial demuestra claramente que las condenas de los peticionarios se basaron en una apelación al racismo más que a la razón, y al ocultamiento más que a la divulgación de prueba crítica para la defensa. Si bien la Fiscalía de Nueva Jersey apeló la decisión de Sarokin, ya no hubo vuelta atrás. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó la sentencia del juez de Newark el 11 de enero de 1988, casi 22 años después del crimen del Lafayette Bar. Rubin Carter era libre. Podía limpiar definitivamente su nombre. A los 50 años, su carrera como boxeador era un lejano recuerdo, pero su lucha aún estaba lejos de acabarse. Carter, siendo un hombre libre, se mudó a Toronto, donde colaboró con equipos de abogados que trabajaban en casos de personas condenadas en causas con severos fallos en sus procedimientos. Y para reforzar esta tarea, en 2004 fundó la ONG Innocence International. En 2011 publicó su segundo libro, El Ojo del Huracán, Mi camino de la oscuridad a la libertad, cuyo prólogo fue escrito por Nelson Mandela. Carter fallecería el 20 de abril del 2014 como consecuencia de un cáncer de próstata. En ese momento, junto a su cama estaba John Artis, quien se había mudado a Toronto para acompañarlo en sus últimos meses. Su vínculo se había fortalecido tras las rejas e inclusive Artis llegó a declarar que la fiscalía le presionaba para testificar en contra de su amigo, poniendo en beneficio su propia libertad. Hubiese sido una mentira y no me criaron para eso. La canción Hurricane no llegó más allá del puesto 33 en las listas americanas, pero consiguió algo mucho más valioso, algo que pocas canciones pueden presumir. Fue la base para visibilizar a un hombre inocente, encarcelado por una serie de juicios racistas, y le dio al Huracán, aunque tarde, la tan ansiada libertad. ¿No podemos llevarnos todos bien? En nuestro siguiente capítulo, Walking on the Sun de Smash Mouth. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Aguilar y los martes en punto de las 6 de la tarde tenemos una cita aquí con un nuevo episodio. Si te ha gustado, te invito a que compartas, dejes un comentario y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que puedes escucharnos a través de diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Por hoy ha sido todo. Hasta la próxima. Este programa fue una producción de Kraken Studios.